Sumilab, a la vanguardia médica, te ofrece Diagnóstico Cero. Bienvenidos a Diagnóstico Cero, un espacio de Sumilab para explorar la vanguardia médica. En este segundo episodio nos adentraremos en el mundo de la estética facial y el rejuvenecimiento. Conmigo está Álvaro Payá-Guillot, CEO de Sumilab. Hola Álvaro, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿qué tal, Rafa? Y hoy contamos con la doctora Maite Lerma. Es licenciada en odontología por la Universidad de Valencia, con másters en endodoncia y en cirugía oral. La doctora Lerma es también profesora asociada en la Facultad de Medicina y Odontología de la Universidad Católica de Valencia, ponente en congresos nacionales e internacionales y una apasionada de la enseñanza en técnicas y manejo del ácido hialurónico. Bienvenida, doctora Lerma, ¿qué tal? Gracias, Rafa, buenas tardes. Diagnóstico Cero. Pues como decíamos, queremos adentrarnos en el mundo de la estética facial y el rejuvenecimiento. Para comenzar, ¿puede explicarnos cómo el proceso de envejecimiento afecta a la estética de nuestros labios y de nuestro rostro en general? Claro, con mucho gusto. Mira, básicamente en el proceso de envejecimiento actúan factores intrínsecos y factores extrínsecos. Factores intrínsecos que son secundarios a la pérdida y la regeneración celular, a eso que nos va manteniendo más jóvenes y lo que se hace muy presente desde edades más tempranas. Esa regeneración celular con el tiempo se va perdiendo. Bien, pues esa pérdida de regeneración celular va condicionada por factores hormonales, por factores genéticos, por factores metabólicos, y también hay factores extrínsecos que aceleran ese envejecimiento. Por ejemplo, el sol, la exposición solar, el tabaco, traumas como pérdida de dientes que hacen que el hueso se reabsorba. Todos esos factores que hacen que el volumen, si hablamos de rostro y de labios, el volumen en la cabeza disminuya. Imaginemos que la cabeza es como un paquete de regalo. Si el interior disminuye, ese envoltorio se va volviendo más flácido, pierde tensión, pierde turgencia, ese papel se nos arruga. La piel y la epidermis van sufriendo esa decaída, esa pérdida de soporte, en consecuencia a la pérdida de la estructura ósea y grasa que existe en su interior. Como bien decía, eso va condicionado por factores intrínsecos, que son intrínsecos propios de cada persona, pero también se pueden ver agravados por el sol, por los cuidados de la piel que llevemos en el día a día, por el tabaco, por la pérdida de dientes. Y eso es lo que fundamentalmente pretendemos abordar o compensar como médicos o odontólogos y restaurar en el paciente esos puntos que van a ayudar a rejuvenecer su rostro. Ya tenemos a la innovación y la tecnología como aliados también para combatirlos, ¿no? Sí. De hecho, tenemos la suerte de contar con varias herramientas para poder tanto frenar el envejecimiento como tratarlo. Desde hace ya unas décadas, en el momento que se pone el punto de mira del volumen como un papel, con un papel fundamental en el rejuvenecimiento, se descartan un poco, se dejan en segundo plano o para técnicas más agresivas, cirugías a base de bisturí o lifting quirúrgicos que ayudan a rejuvenecer, y nos centramos un poco más en reposicionar esos tejidos que van a buscar la turgencia de la piel, de la epidermis, de los tejidos de la cara. Poner un poco el relleno que hemos perdido a nivel de cabeza y cuello es lo que nos va a ayudar a buscar el rejuvenecimiento del rostro. Y eso lo conseguimos muy bien con fillers intradérmicos, con ácido hialurónico en este caso, y con otros rellenos que nos ayudan a conseguir ese efecto tensor. Al hablar de la estética facial, ¿cuáles son las áreas clave que se pueden tratar para lograr un rostro más atractivo? Pues a ver, en cuanto a mí hay una cosa que me llama muchísimo la atención, y esto es algo que pues puede resultar anecdótico incluso. En cuanto a la utopía de belleza se refiere, a veces nos podemos pensar que los cánones de belleza van un poco marcados por la sociedad o por las redes sociales o por las modas, o ¿no? por las modas, sí. Pues, ¿qué pensáis vosotros, Rafa? ¿Tú crees que...? Hombre, yo creo que sí que hay modas, ¿no? Sí, hay modas. Pero si hacemos una retrospección, si miramos un poco atrás en el tiempo, sí que es verdad que hay modas y la belleza va condicionada un poco por la condición socioeconómica La simetría y esas cosas también, y ¿no? el bienestar del momento, sí. Pero piensa, por ejemplo, en el cuerpo del David de Miguel Ángel. Esa escultura que resulta
tan atractiva Ujú. en su época, en su momento, como a día de hoy. Y también ahora. Es un cuerpo bello. Pues bien, eso nos hace pensar que realmente la belleza, lo que conseguimos, lo que nosotros consideramos como algo atractivo y la utopía de belleza, no va condicionado más que por lo que llevamos grabado en la parte más arcaica de nuestro cerebro, que es el arquiencéfalo. Es decir, lo que a nosotros como seres humanos nos resulta atractivo es lo que nos ha ayudado, esos rasgos físicos que nos han ayudado a sobrevivir. Todo aquel rostro, o sea, sí, incluso aquel rostro y aquella parte del cuerpo que denote salud, bienestar, encontrarse en forma, un cuerpo y una cara que va a ser capaz de resolverse bien ante las adversidades, eso es lo que al ojo observador le resulta atractivo. Ajá. Si me permitís poner un ejemplo, pensad en qué puede resultar así como un rasgo físico, facial, muy diferente entre la especie depredadora de la presa. ¿Qué se os ocurre? Que La dentadura. Los dientes, ¿no? los dientes, Claro. por ejemplo, sí, la presa necesita rumiar más y el que es el depredador necesita poder triturar. Pero otro rasgo físico también que es muy llamativo es la posición de los ojos. Los depredadores los tenemos centrados porque realmente queremos ver a lo lejos y queremos ver nuestro plato de cena. Hoy en día ya no tenemos que cazar, la mayoría, pero necesitamos ver a lo lejos y aunque perdamos un poquito de nitidez, tener nuestro campo de visión bien lejano para ser capaz de llevarnos ese alimento a la boca. Y la presa tiene los ojos más separados. Pues bien, volviendo un poco a lo que me habías preguntado de cuáles son los rasgos estéticos que favorecen la belleza, pasando desde unos ojos bien centrados en la cara, buscamos también el triángulo de la estética. Y ahora sí que voy un poquito más al grano, que me he enrollado, perdonadme. No, es El- interesante. El triángulo de la estética en la cara busca tener algo más de proyección a nivel de los pómulos y la cara se va afinando hacia el mentón. Entonces, precisamente en medicina estética o en odontología estética orofacial, vamos a buscar dar proyección en los pómulos, dar un poquito de versión, una sensación de hundimiento justo debajo del pómulo, a nivel de la bola grasa de Bichat, y algo más de base y proyección a nivel del mentón. Por eso, cuando hacemos técnicas de masculinización, buscamos proyectar mucho la barbilla y ensancharla incluso en hombres, que es un rasgo físico más varonil. Dar también el ángulo mandibular, ensancharlo y proyectarlo, que es algo que con el tiempo, con el envejecimiento, se pierde, se desdibuja por esa reabsorción ósea y grasa. El mentón y el ángulo mandibular dejan de tener su proyección y los pómulos también se caen. Entonces buscamos con los materiales de relleno precisamente dar proyección ahí para que el triángulo de la estética que tiene la base en la parte superior y el vértice en la parte inferior se mantengan. Con el tiempo eso se pierde y empezamos a tener un triángulo de la estética invertido, la base en la parte de abajo y los pómulos se desdibujan y tenemos pues esa sensación de flacidez. Pues eso es lo que buscamos, precisamente restaurar desde los tejidos orofaciales esos puntos que deben ser más proyectados y que dan esa sensación de rostro bonito. Ujú. Ya ves, Álvaro, que la belleza no es solo cuestión de cánones, ¿eh? Ujú. También es cuestión de geometría, entre otras cosas. Sí, no, yo tenía una cuestión, si me permites, Maite, y es que tú has mencionado que los hombres, ¿no? Digamos que el rostro facial bello apunta como si fuera un triángulo, ¿no? En forma de punta, por así decirlo, con los pómulos, la barbilla mucho más marcada, ¿no? En cambio, las mujeres también vemos que a veces se busca, digamos, esa forma más redonda, ¿no? Que más estética, no tan definida, ¿no? ¿Correcto? Sí, sí, sí. Supongo que tanto a nivel facial como casi que también a nivel de todo el cuerpo en las mujeres suelen resultar atractivas. Corregidme que aquí estoy en minoría, si me equivoco, pero en mujeres resultan, es algo creo que indiscutible, que resultan atractivas las curvas, ¿no? Las curvas. Es un rasgo físico pues de bienestar, de capacidad de crianza, de un cuerpo saludable, ¿no? Y en la cara también. Y otra cuestión, Maite. Estamos viendo también, ya hablando de la tecnología, como comentaba Rafa, que en muchas de las redes sociales, ¿no? Se utilizan filtros para, digamos, promover y aumentar esa belleza figurada cuando te haces un selfie, ¿no? Cuando te estás haciendo un vídeo. Entonces, estos filtros que tú ves en las redes sociales de hoy en día, ¿realmente están reflejando lo que significa para ti la belleza? En el 90% de los casos sí, casi todo el mundo se pone el filtro para estar más guapo y algunos filtros que son más memes. ¿Y hasta qué punto esto es sano? Pues Porque realmente muchas chicas y chicos se verán en los filtros y dirán, bueno, pues yo quiero quedar así, ¿no? Quiero que mi cara realmente en la realidad
luzca así y es por eso después cuando acuden a tus servicios. Sí, sí, la frase de quiero parecerme a mi selfie, Muy bien, quiero parecerme a selfie. la he escuchado bastante. Bueno, a mí no es algo que me guste. No es algo que me parezca muy sano siempre y cuando se sepa que eso es un filtro y que está muy lejos de la realidad. Porque en medicina estética el perfil del paciente o el carácter del paciente va a condicionar muchísimo que se cumplan las expectativas del tratamiento, y el paciente tiene que tener unas expectativas reales. Lo del filtro está muy bien para tener la foto de recuerdo y verte un poquito más guapo, y está muy bien también para ver dónde te puedes sacar un poco más partido, pero hay que tener muy en cuenta que eso está bastante alejado de la realidad, y sobre todo en personas, en adolescentes o gente que todavía no tiene esa madurez intelectual, la mayoría, que se puede alcanzar en la edad adulta, les puede crear un poco de inseguridad, ¿no? Porque ver fotos de sus referentes o vídeos de sus referentes o gente a la que siguen con esa perfección les puede incluso hacer sentir más pequeñitos o más pequeñitas, y tienen que saber que eso no es el día a día, y todos nos levantamos con un poquito de ojeras y todos tenemos imperfecciones en la piel, en la cara, y hay días que tienes mejor cara y otros peor. Y bueno, y hay que saber aceptar la mejor versión y la peor de ti mismo y mejorarla, por supuesto, pero que eso no te haga sentir inseguro, y mucho menos si solo te guías por los referentes que puedes ver en esas redes sociales. Luego además, Maite, entiendo que estos días de mejor y peor cara también se ven condicionados por el estrés, por el estado de ánimo, por haber descansado mal, ¿correcto? Sí, Y luego entiendo que efectivamente. potencia también, digamos, pues las arrugas, que tengamos esa parte, digamos, de la cara, o incluso zonas de más flacidez o más de degradación, ¿correcto? Sí, eso es. Esos factores extrínsecos de los que os hablaba al principio. Ujú. Y el estrés es uno que nos parece que, bueno, puede ser el más banal o el más fácil de controlar, y nos machaca. El estrés nos machaca en todos los sentidos, y en el físico y en el rostro se nos nota mucho, y a veces es incluso el más difícil de combatir porque estamos metidos en la rueda del día a día, descansar poco y se nos olvida hasta beber agua. Y esas cosas tan banales son las que van haciendo su mella. ¿Y el ácido hialurónico cómo funciona en el organismo? Pues mira, en el proceso de envejecimiento, los fibroblastos, que son esas células que tenemos todos y que se encargan de formar colágeno, con los años disminuyen su capacidad proliferativa, cada vez tenemos menos, y además trabajan a un ritmo más lento, se hacen más mayores y forman menos colágeno. Una manera de compensar esa disminución de la capacidad proliferativa de los fibroblastos y esa menor capacidad de formar colágeno es infiltrar el ácido hialurónico, y al infiltrarlo de manera exógena compensamos esa formación de colágeno. Quiero decir, el ácido hialurónico realmente es un precursor del colágeno, que es el que nos va a ayudar a dar turgencia y a crear elasticidad a nivel de epidermis y dermis. El ácido hialurónico es una molécula natural que nosotros tenemos también en nuestro organismo, y eso es una gran ventaja porque no vamos a crear un rechazo, una reacción anafiláctica al ácido hialurónico, a esa molécula, porque es algo que el organismo va a reconocer como suyo, como propio. Por tanto, ni siquiera vamos a necesitar una prueba de alergia previa a la infiltración con ácido hialurónico, porque la tasa de reacción anafiláctica a esta molécula, incluso, sobre todo a los aditivos que puede llevar vehiculizados, es muy muy baja y no precisa prueba cutánea previa. El ácido hialurónico lo que hace es promover esa formación de colágeno que los fibroblastos ya tienen de capa caída, y crear turgencia y ese colchón de hidratación a nivel de la dermis. Es una molécula que se infiltra intradérmico, eso sí, es algo que se vehiculiza debajo de la dermis, en las capas más profundas de la piel, incluso muchas veces supraóseas, en la capa más profunda, ya justo por encima del periósteo. Por eso es una molécula que es un tratamiento que solo médicos y odontólogos pueden hacer, odontólogos en la región, en todos los tejidos que rodean la cavidad oral, y médicos en toda la parte del cuerpo, pero son los facultativos que pueden hacer este tipo de tratamientos porque va infiltrado y va en las capas más profundas del organismo. ¿Cuánto tiempo dura? Pues esa es una buena pregunta, y hay un abanico de tiempo que no va a ser el condicionante a la hora de escoger un ácido hialurónico u otro. Tenemos ácidos hialurónicos que por presentar una reticulación menor, es decir, las moléculas están como más dispersas, ¿no?
para que os hagáis una idea. Imaginaos que un ácido hialurónico no reticulado, yo lo disperso por aquí encima de la mesa y casi que se derrama como si fuera agua. Ese está muy poco reticulado y nos va a dar más hidratación, no nos va a aportar volumen. Esos ácidos hialurónicos que van menos reticulados y que van en búsqueda de dar más hidratación o mejorar un poquito la forma, vienen a durar entre 4 y 6 meses. Y luego tenemos en el polo opuesto los ácidos hialurónicos más reticulados. Si ese vial lo derramásemos aquí sobre la mesa, se nos quedaría casi como una bola. ¿Os acordáis de Flaver? Pues así, esa consistencia más o menos. Eso sí que nos va a dar volumen y nos va a ayudar a proyectar sobre todo esas zonas que queremos que sean más vistosas. Pómulos, mentón, todas esas zonas que queremos remodelar. Esos ácidos hialurónicos que van más reticulados pueden llegar a durar incluso 18 meses. Si bien es cierto que el ácido hialurónico nunca se reabsorbe del todo, el no reticulado sí que acaba desapareciendo, pero los que tienen algo más de reticulación nos dejan ahí su residuo de colágeno que han conseguido formar, lo cual es muy bueno porque cada vez que el paciente viene a la consulta y se va a hacer un tratamiento más, tiene siempre la dosis de recuerdo, si sigue los tiempos, de la sesión anterior. ¿Que suele ser cada cuánto? Dependiendo Depende, ¿no? sí, cada 6 meses Pero por lo o general, cada 6 año y meses, ¿no? medio. 6 meses si es más hidratación, vamos a poner una media de cada año, una vez al año. Por lo que tu papel cuidando al paciente tiene que ser fundamental para que los 6 meses vuelva a tu clínica. Sí, es la única manera que va a tener de mantener esos resultados, porque hacérselo una vez y dejarlo pasar, pues bueno, está bien, pero no va a conseguir combatir el envejecimiento. Y aquí entiendo que hay un poco de desconocimiento, ¿no? Por parte del paciente, porque puede tener, digamos, muy buenas referencias por parte del doctor o la doctora, pero realmente desconoce el producto que se le está infiltrando. Entonces hay una asimetría de información, por así decirlo. Entonces, bueno, tú aquí entiendo que también recomiendas, digamos, que el producto sea de buena calidad, que tenga un certificado CE en condiciones, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, mira, yo lo que suelo hacer con mis pacientes es darles un pasaporte y en él les pego la pegatina del vial que les he puesto. De esa manera ellos tienen total libertad para buscar información sobre ese producto. Ya sabéis que últimamente trabajo mucho con Sesderma y siempre, bien sea Sesderma o bien cualquier otro laboratorio, van a ser productos que tengan toda su normativa, que esté aprobado por la Comunidad Europea y que la normativa ISO la tenga aprobada. Aún así, con total libertad les digo al paciente, incluso le doy la pegatina del vial que llevan puestos en labios o en la región orofacial para que ellos puedan indagar sobre el mismo. Y de hecho, deben de saberlo porque si en algún momento se hacen algún otro tratamiento, ya no en mi consulta, en cualquier otra o otro médico les ha infiltrado otro producto, ha de pasar un tiempo prudencial si el producto no es el mismo que vamos a infiltrar y por eso el paciente debe tener conocimiento de qué es lo que lleva. Y aprovecho también antes de que se me vaya de la cabeza, que te lo iba a contestar antes, Rafa, pero se me ha ido. Estos materiales, estos fillers intradérmicos, que son reversibles, son reabsorbibles, tienen un tiempo de duración, pero eso para mí también es una ventaja muy grande, en el sentido de darle confianza al paciente, porque si ya sabe que si algo no les gusta del todo como les ha quedado, o incluso lo puede ver un poquito excesivo, sabe que con el tiempo se va a ir. Y además es algo que, bueno, todo lo que sea reversible, bienvenido sea, ¿no? O sea, al final no va a crear un daño irreparable en tu organismo ni en tu imagen. Y sabes que va a revertir, si te gusta te lo vuelves a hacer, no va a crear ninguna secuela ni ningún daño del que te vayas a arrepentir de por vida. Y si no te gusta o no te va bien o no puedes, pues o no te lo haces o esperas y no pasa nada por eso. Hablábamos de esa asimetría en la información que tiene el paciente. Claro, tiene esa pegatina, ese pasaporte para investigar después y es importante que sepa después qué se le ha infiltrado, qué es lo que tiene para saber si se puede hacer otro tratamiento o tiene que esperar. Pero ¿qué tiene que saber a priori? ¿Qué es lo que debe un paciente antes de hacerse uno de estos tratamientos conocer o en qué se debe basar para realizar una comparación, por ejemplo? Bueno, pues yo siempre paso en la primera visita, en la primera toma de contacto con el paciente, ahí les hago la historia médica, veo si tienen alergias, si tienen alguna enfermedad que pueda ser un motivo de contraindicación para el tratamiento y también un poco sus hábitos, ¿no? Por ejemplo, el paciente que tiene el código de barras muy marcado
y es solamente por el hecho de envejecimiento por la edad, probablemente se pueda tratar y se pueda mejorar. Si, por ejemplo, es un paciente que tiene el código de barras muy marcado porque es un paciente fumador, ha de saber que o deja de fumar o esas arrugas del código de barras, porque aparecen solo por el hecho de la actividad cinética de los músculos encargados de la mímica, o sea, esa expresión va a estar constantemente haciendo su función y esas arrugas van a aparecer. Entonces, en la entrevista previa, la primera visita que tengo con el paciente, indago un poco sobre pues eso, sus hábitos, su historia médica, si puede haber alguna contraindicación, si es mujer y está en edad fértil, que pueda estar embarazada. A las embarazadas, pues mejor posponer cualquier otro tratamiento que, por poco invasivo que sea, pueda producir alguna complicación, aunque sea una respuesta inflamatoria, que sea muy aguda, que no puede tirar de medicación, así como así. Entonces, es un perfil de pacientes que vamos a descartar en este caso. Pero es importante hacer una primera visita para conocer bien todo eso, explicarle bien al paciente qué es lo que le vamos a poner, cómo acercarnos a cuál va a ser el resultado final y cómo va a quedar y qué cuidados ha de llevar después. ¿Y el tipo de ácido hialurónico que se le pueda poner al paciente va a depender también de cuál sea el objetivo del tratamiento? Claro, sí. Sí, como os decía, si lo que queremos es solo hidratar, dar luz, dar esa expresión así como más descansada, podemos irnos a ácidos hialurónicos menos reticulados. Si queremos crear zonas más proyectadas, colocaremos ácidos hialurónicos con más reticulación, mayor peso molecular. Y luego están los labios, que es un campo muy específico. Y también, dependiendo de qué es lo que queramos conseguir en los labios, utilizaremos uno u otro, aquí siempre reticulados, eso sí, pero cogeremos una u otra concentración en función de lo que queramos conseguir. ¿Y solo tratando los labios se podría ayudar a que esos códigos que has mencionado desaparezcan? ¿El código de barras? ¿Código de barras? Bueno, Que si quieres lo explicamos para que la gente que no entiende. Sí, eso nos podría dar incluso para un podcast entero, Pero es curioso, ¿no? Porque para que la gente que nos escucha, ¿no? Que simplemente tratando los labios pueden desaparecer otras arrugas de la cara, ¿no? Sí. Los labios sufren su proceso de envejecimiento paralelo al resto de la cara. Y aunque van de la mano, todos los tejidos caen y pierden esa elasticidad y turgencia. Y eso tiene una repercusión clínica en los labios, es decir, cuando todos los tejidos de la cara caen y se pierde, hay una aptosis de los tejidos blandos. En la manifestación clínica en los labios sucede por una inversión de las comisuras, se nos queda como en reposo la sonrisa triste, aparece el código de barras, porque el labio no es solo la parte roja, también es la parte blanca. Del labio describimos desde la base de la nariz hasta el surco labiomental, esta arruguita que tenemos entre el mentón y el labio blanco. Es decir, la parte blanca también es labio. Y ahí está el código de barras. Entonces, toda esa zona la vamos a tratar, vamos a combatir el envejecimiento, y las arrugas del código de barras que están en el labio blanco se pueden mejorar y se pueden tratar rellenando precisamente el labio rojo en el perfilado, o sea, buscando mejorar la forma, porque a la hora de tratar los labios no solo vamos a buscar dar volumen o dar proyección o dar eversión, también vamos a mejorar la forma del labio, y eso va a tener una repercusión innegable en el labio blanco, o sea, en el código de barras. En esas arrugas verticales que tenemos sobre la boca, ¿no? En definitiva, ¿duele? Si se hace sin anestesia, sí. Sí, puede ser un poco molesto. Pensad que en la cara tenemos el nervio trigémino, es uno de los nervios que nos pueden dar mayor dolor. Ajá. Y en los labios precisamente tenemos la rama quinta B y la quinta C del trigémino, que pueden ser muy dolorosas. El nervio trigémino, que para los que no lo conozcan, antiguamente la gente se suicidaba por dolores de este nervio. Antiguamente, cuando no tenía otros remedios, hoy en día sí que sabemos que se aplica Botox, ¿no? También en este nervio para reducir el dolor, pero antiguamente la gente no soportaba. Que hoy en día también da migrañas. Sí, ¿correcto? Hoy en día todavía hay casos descritos y hay una unidad del dolor en los hospitales que está bastante ocupada por pacientes con un dolor, neuralgia del trigémino, le llamamos. Y es muy doloroso. Esas ramas del nervio trigémino son las que inervan los labios. Y la parte anterior del labio, justamente donde está la espina nasal anterior,
es bastante dolorosa. Es una zona muy sensible. Nosotros los odontólogos estamos muy acostumbrados a tratarla y empatizamos muchísimo con la sensibilidad que el paciente puede tener ahí. Entonces, apostamos por la anestesia para que el paciente tenga confianza, que esté relajado. Al final es un tratamiento estético seamos francos, es una necesidad del primer mundo. O sea, esto es estética y no es una necesidad del primer mundo, hablando claro. Entonces, vamos a trabajar relajados, vamos a trabajar bien el odontólogo o el médico y el paciente. Tiene que ser una sesión agradable y que le haga sentir bien tanto durante el tratamiento como después. Que cuando llegue la hora del retoque o me toca volver a ponerme, no le esté quitando el sueño 2 noches antes. Madre mía, me toca pasado mañana ir otra vez a la consulta y ya sé lo que duele aquello. No. Y tú, Maite, que también recibes pacientes por la parte de odontología que te atañe, esa percepción de nervios del paciente, ¿la consideras similar? ¿Consideras que cuando te van a la clínica dental están más nerviosos? Bueno, mire, yo precisamente hago cirugía oral y endodoncia. Yo soy endodoncista. Son mis 2 títulos, especialidades o experta en. Entonces, precisamente la endodoncia nos trae al paciente con un cuadro de dolor muy agudo. El dolor a nivel usuario, conoceréis o habréis oído hablar, el dolor de muelas es horroroso también. Entonces, nos familiarizamos mucho y empatizamos mucho con esa sensación que puede tener el paciente. Cuando es un motivo odontológico, el paciente viene más por pura necesidad y suele venir nervioso si viene ya con un estado de dolor, aunque también viene reclamando ayuda. En este caso, aunque es estética, es un marco similar. Viene porque quiere, no tiene ninguna necesidad que le tengamos que cubrir para aliviarle y también viene reclamando tu ayuda o tus manos para ayudarle a sentirse mejor, ¿no? Para verse mejor. Entonces, el estado de nervios es casi parecido. Bueno, una pregunta que es casi una mirada al futuro, el futuro de la medicina estética, ¿cómo lo veis? Bueno, a mí me gustaría tener esa bola de cristal para poder adelantarme, ¿no? Pero creo que se hará mucho hincapié en la prevención del envejecimiento. Cada vez los pacientes están más concienciados de los cuidados que deben de llevar para evitar que el paso del tiempo se note en su cara, que se nos note solo el paso del tiempo en la cabeza y no en nuestra expresión. Entonces creo que cada vez van a interiorizar más los cuidados que deben de llevar para evitar el envejecimiento. Y los profesionales tendremos también más herramientas, espero, para poder abordarlo antes de que dé manifestaciones clínicas. Igual que pues hace años se tiraba más de bisturí y de intervenciones un poco más agresivas o quirúrgicas y hemos avanzado a el hecho de rellenos, hilos tensores, hidroxiapatita incluso para crear esa tensión y restaurar esos pilares de manera menos invasiva. Pues también creo que tendremos herramientas, que ya las tenemos, ya disponemos hoy en día de eso, para restaurar esas zonas perdidas antes de que haya una aptosis, una caída de los tejidos blandos. ¿Tu mirada, Álvaro, hacia el futuro? ¿Qué esperas del futuro? Pues ¿O qué quisieras del futuro? A mí me ha gustado mucho lo que ha mencionado Maite de la medicina preventiva, porque también lo vemos en otros casos, ¿no? Nosotros que nos dedicamos mucho al mundo de la cirugía, la sociedad en general, sobre todo en España, no es consciente de lo que supone, digamos, una preoperación. Es decir, todos los hábitos que tienes que, por ejemplo, si te van a operar de la espalda, pues lo suyo es que de cara al futuro, pues tengas 3 meses de preparación para una cirugía potente de espalda y que, digamos, esa preparación vaya acorde con las ideas y alineadas a las ideas del cirujano, ¿no? Pues yo creo que en esto es lo mismo. Al final, si Maite en el futuro espera que los pacientes, digamos, tengan su receta infiltración, seguro que los resultados son mejores. Maite ha comentado durante este podcast que por muchos, digamos, malos hábitos que una persona tenga y quiera, digamos, potenciar toda esa parte estética facial, si sigue, digamos, con esos malos hábitos, nunca va a obtener los resultados esperados, ¿no? Entonces yo creo que la medicina preventiva es un campo que todavía tenemos que explorar en la medicina en general en España. Sí que la vemos en Estados Unidos mucho. En Estados Unidos sí que se produce y hay un seguimiento del paciente pre, durante y post.
Y luego yo creo que tenemos muchas claves, muchos consejos que nos lanzan desde los países asiáticos, ¿no? Que ahí tienen y Rusia, aparte de Rusia, que es Centro Europa, pero está más cerca de Asia, los Corea del Sur, Taiwán, China, Japón, que son los expertos en la medicina estética que tanto se preocupan. Yo creo que ahí sí que nos dan muchas claves, ¿no? de hacia dónde va el futuro, ¿no? Bueno, pues esperaremos a ver si el futuro nos trae una medicina estética más preventiva. Hay 3 preguntas breves que Álvaro tiene que hacer a cada uno de los invitados que pasan por Diagnóstico Cero. Sí. Esto es algo que queremos implementar y son 3 preguntitas breves y rápidas a cada uno de los invitados que pasa por Diagnóstico Cero. Y bueno, la primera, Maite, es si nos recomiendas algún libro que nos quieras recomendar. Pues mira, a mí hay un libro que me gusta mucho, pero no sé si es más clínico, ¿no? Si el oyente que está al otro lado es odontólogo o médico, hay un libro de rellenos que para mí ha sido un referente desde que empecé a estudiar los fillers intradérmicos. Se llama así, precisamente, rellenos. Es un poco difícil de conseguir, es verdad que suele estar bastante agotado. Es de Eloisa Leis y de María Elena Lesqueves y es muy recomendable. Eso va para el oyente que sea médico odontólogo y esté al otro lado de estos libros. Seguro que los oyentes que se dedican a tu campo que nos escuchan, seguro que se hacen con tu referencia. ¿Una persona a la que admires, Maite? Pues por suerte tengo bastantes referentes en mi vida. Mi marido es uno de ellos que me ha acompañado en esta última década y me ha hecho crecer tanto personal como profesionalmente. Y bueno, pues de mi familia también voy a poner a mi madre porque es un pilar que siempre está ahí y que me ayuda muchísimo y que me ha hecho crecer un montón. Así que voy a poner a esos 2 cercanos, no me voy a ir mucho más lejos. ¿Y un propósito de vida? Sabemos que eres muy joven, pero tendrás un propósito, ¿no? Sí, tengo un propósito. Pues de momento el primero que tenía así más cercano era formar una familia y ya estoy en ello. Acabo de tener a mi hija Carla, que tiene 5 meses. Así que mi propósito más cercano es darle una vida plena, una buena educación y que le seamos capaces de inculcar mucho amor. Pues es un buen propósito, desde luego que sí. Ha sido un placer, doctora Maite Lerma. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Álvaro Payá, nos encontramos en el próximo episodio de este Diagnóstico Cero. Esperemos que todos aquellos que nos escuchan también vuelvan en el episodio 3. Sumilab, a la vanguardia médica.